¿Alguna vez has estado en una relación donde todo parecía perfecto, pero luego algo se sintió extraño? Como si la otra persona estuviera controlando cada aspecto de tu vida, haciendo que te sintieras atrapado, culpable o incluso vulnerable a cada paso. Si alguna vez has experimentado esto, es posible que hayas estado frente a una relación tóxica y obsesiva. En este video vamos a analizar los comportamientos clave de una persona obsesionada y cómo puedes identificar y sobre todo liberarte de esta relación destructiva. Así que no te lo pierdas. Te voy a contar la historia de Laura, una joven emprendedora que después de un tiempo buscando a alguien con quien compartir su vida, conoce a Carlos. Al principio todo parecía un cuento de hadas. Carlos era atento, cariñoso y siempre estaba disponible para ella. Sin embargo, con el tiempo algo comenzó a cambiar. Laura comenzó a sentirse incómoda, atrapada y lo que antes era una relación idónea se volvió una pesadilla emocional. ¿Por qué? Porque Carlos no solo la amaba, estaba obsesionado con ella. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan los 8 aspectos clave de esta relación tóxica y obsesiva. Carlos comenzó a mostrar su lado controlador, casi de inmediato. Al principio parecía ser una preocupación genuina, pero pronto se convirtió en algo mucho más invasivo. Laura había planeado una salida con sus amigos y amigas para desconectarse un poco del trabajo, algo completamente normal. Sin embargo, Carlos la llamaba varias veces durante la noche, preguntando: ¿dónde estás? ¿Por qué no me has respondido? Si Laura no le contestaba de inmediato, en minutos le enviaba mensajes de texto diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué me ignoras? Esa noche, después de la salida con sus amigos, Laura volvió a su casa solo para encontrar a Carlos esperándola en la puerta. Le preguntó: ¿por qué te tardaste tanto? No me siento bien cuando no sé a dónde vas. Las personas obsesivas y tóxicas tienden a querer controlar tu tiempo y tus interacciones. Te hacen sentir culpable por querer tener tu propio espacio, ya que constantemente necesitan saber dónde estás y qué estás haciendo. A medida que avanzaba la relación, Carlos comenzó a usar la manipulación emocional para conseguir lo que quería. Laura fue invitada a un evento del trabajo. Carlos, visiblemente molesto, le dijo: si me amaras, no querrías ir. ¿Por qué tienes que irte sin mí? No entiendo por qué no te quedas conmigo. Laura le explicó que debía asistir porque era parte de un futuro ascenso en su trabajo, pero Carlos le respondió: cada vez que te vas sin mí me haces sentir solo. ¿Realmente te importa más ellos que yo? Con el tiempo, Laura comenzó a sentir que su amor por Carlos debía demostrarse sacrificando sus propios deseos y planes. La manipulación emocional es una táctica común en personas obsesivas. Hacen que te sientas culpable por querer hacer cosas que no implican su presencia, lo que te lleva a dudar de tus propios deseos. A medida que la relación avanzaba, Carlos mostró celos patológicos. No solo se sentía incómodo cuando Laura hablaba con otros chicos, sino que también cuestionaba constantemente su fidelidad. Laura estaba compartiendo con Carlos un almuerzo cuando recibió un mensaje de un compañero de la oficina. Carlos, al verlo, se alteró. ¿Por qué te escribe un hombre? ¿Qué tiene él que no tengo yo? A pesar de que Laura le explicó que era una conversación profesional, Carlos insistió: ¿por qué siempre tienes que hablar con ellos? ¿No te basto yo? Los celos se hicieron tan intensos que Carlos comenzó a revisar el teléfono de Laura cada vez que tenía una oportunidad. Si veía algún mensaje, le pedía explicaciones sin importar si era algo inocente. Los celos patológicos reflejan un deseo de controlar todas tus interacciones sociales, incluso las más inofensivas. Las personas obsesivas sienten que todos los demás son una amenaza para su relación, incluso si no hay razón alguna para desconfiar. La siguiente fase de la obsesión fue el aislamiento. Carlos comenzó a insistir en que Laura pasara más tiempo con él y menos con sus amigos y familiares. Cuando Laura quería ver a su madre o pasar tiempo con sus amigas, Carlos se molestaba. ¿Por qué tienes que salir con ellos? ¿No es suficiente lo que hago por ti? Te necesito aquí conmigo. Laura empezó a sentir que debía elegir entre su familia y Carlos, ya que cada vez que pasaba tiempo con alguien más, Carlos la hacía sentir culpable.
Un día, Laura se dio cuenta de que ya no había tenido una conversación sincera con sus amigos en semanas. Cada vez que intentaba hablar con ellos, Carlos se ponía celoso o molesto. El aislamiento es una estrategia utilizada por las personas tóxicas para debilitar tus relaciones externas, haciendo que dependas únicamente de ellas para tu bienestar emocional. El siguiente paso en la obsesión de Carlos fue el comportamiento invasivo. Si Laura quería mantener alguna parte de su vida privada, él se sentía con el derecho de invadirla. ¡Ey! Oye, espera. Si te está encantando este video, ¿qué esperas que no te suscribes y activas las notificaciones? Para que cada vez que suba un video suene tu celular y te nutras de mucha información que subiré cada semana. Cosa que hago con mucho amor y cariño. Un día, Laura dejó su teléfono en la mesa mientras tomaba una ducha. Cuando salió, vio que Carlos estaba revisando sus mensajes y correos electrónicos. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Carlos respondió, solo quería saber con quién hablabas, no me ocultes nada. Laura se sintió invadida y violada en su espacio personal. A partir de ese momento, Carlos revisaba su teléfono constantemente, convencido de que ella estaba ocultando algo, aunque Laura nunca había dado razones para dudar de ella. El comportamiento invasivo refleja una grave falta de respeto por tu privacidad. Las personas obsesivas sienten que tienen derecho a conocer todos los detalles de tu vida, incluso cuando no has dado permiso. La obsesión de Carlos también incluyó una fuerte posesividad. La relación dejó de ser una unión entre dos personas para convertirse en un vínculo en el que él sentía que Laura le pertenecía. Carlos empezó a hacer comentarios como, no me gusta que te hables con ese chico, eres mía. O, cuando estás conmigo me gusta que me hagas sentir que eres completamente mía. Laura comenzó a sentirse como si su identidad ya no fuera suya, sino parte de él. Carlos no solo quería su tiempo, sino que también quería definir su estilo de vida, sus elecciones y sus relaciones. La posesividad en una relación tóxica implica que la otra persona te ve como una propiedad, limitando tu libertad para tomar decisiones o ser tú misma. Un aspecto clave de las relaciones obsesivas es la desconsideración por los sentimientos y deseos del otro. Carlos a menudo no tenía en cuenta cómo Laura se sentía. Una noche, Laura le explicó a Carlos que estaba agotada por el trabajo y que no tenía ganas de salir. Carlos, en lugar de entender, le dijo, no me importa que estés cansada, yo quiero que salgas conmigo. Ignoró completamente sus necesidades y deseos, exigiendo su presencia sin tener en cuenta su bienestar. Las personas obsesivas no solo controlan tu tiempo, sino que ignoran tus emociones y necesidades, haciéndote sentir que tu bienestar no importa. Finalmente, el comportamiento compulsivo de Carlos se manifestó en su necesidad constante de contacto y atención. Si Laura no respondía a un mensaje en los primeros minutos, Carlos la llamaba varias veces, dejando mensajes de texto como ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Si ella no contestaba, él continuaba enviando mensajes, llamando o incluso apareciéndose en su casa. Laura comenzó a sentirse perseguida, como si Carlos no pudiera estar sin ella ni un solo minuto. El comportamiento compulsivo demuestra una dependencia extrema de la otra persona. No respetan tu espacio ni tu tiempo, sino que esperan tu constante atención y validación. Laura, después de mucho sufrimiento, finalmente se dio cuenta de que Carlos no la amaba de manera saludable. Ella tomó la difícil decisión de romper con él y buscar apoyo de sus amigos y familiares. A pesar del dolor, logró recuperar su autonomía y bienestar emocional. Las relaciones obsesivas y tóxicas son destructivas. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que tu bienestar es lo más importante. No dejes que nadie te controle, te manipule o te haga sentir inferior. La libertad emocional es tu derecho y puedes recuperar tu vida. Suscríbete y si te has identificado con estos 8 aspectos devastadores que destruyen tu bienestar emocional o conoces a alguien que esté pasando por esto, ayúdalo y compártele este video, que estoy segura le puede ayudar mucho. Y no dejes de darle un me gusta para sentirme con más ganas de crear uno mejor que pueda ayudarte, no solo a abrir los ojos, sino a empoderarte desde muy adentro de tu ser y mantenerte conectado con los que más amas. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.